Muy buenos días a todos. En nombre de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, les damos la más cordial bienvenida a este tercer encuentro Camino al Simposium del Oro, Plata y Cobre, denominado Empresas y Derechos Humanos, Retos, Avances y Oportunidades desde el sector minero energético. Este espacio de diálogo se está iniciando a las 10 de la mañana y durará aproximadamente hasta las 11. En primer lugar, nos brindará las palabras de bienvenida Sonia Lu, presidenta del Comité de Derechos Humanos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y gerente de gestión ambiental y permisos en Petrotal. Adelante, Sonia. Hola, buenos días. Buenos días a todos y a todos los asistentes a este evento, a este espacio de diálogo sobre empresas y derechos humanos, donde queremos reflexionar acerca de los retos, los avances y las oportunidades del sector minero energético, para lo cual además tendremos la presencia de los señores ministros de Justicia y de Energía y Minas, además del presidente del Comité Nacional de Derechos Humanos de CONFIEP y un representante de la OCDE. Esta plataforma de invitados nos permitirá conocer los retos y avances del sector, tanto privado como el avance en el Estado, para poder incorporar los derechos humanos en las políticas y en el plan nacional. Queremos destacar que recientemente hemos cumplido una gran meta. En junio de este año se aprobó el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025, el cual marca una visión común entre el Estado, los pueblos indígenas, sociedad civil, sindicatos y las empresas. En este marco, y dado el compromiso que tenemos en el sector minero energético con el respeto y promoción de los derechos humanos, hemos visto importante realizar este foro, diálogo, para dar a conocer nuestra contribución al Plan Nacional y continuar con estos espacios de reflexiones. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Sonia. A continuación iniciaremos el panel de discusión y para esto le damos la bienvenida al moderador de nuestro panel, Jorge Melo Vega. Jorge es experto en sostenibilidad y presidente de Responde. Cuenta con un máster en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública de España y un máster en Responsabilidad Social Corporativa por la Universidad de Barcelona. Adelante, Jorge. Muchas gracias. Buenos días. Agradezco realmente la oportunidad que me permite la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de poder tener este espacio donde en verdad es claramente un escenario de una evolución muy importante que se está dando en nuestro país. Es decir, desde el sector empresarial, discutir y sumarse a un esfuerzo para ver cuál es el rol de las empresas respecto a los derechos humanos. Y para ello han elegido, la verdad, un panel de lujo que nos acompaña en esta oportunidad, con la presencia de Eduardo Vega, nuestro ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien es miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, ¿no? Y también fue defensor del pueblo, muy conocido por todos en ese papel, e integró la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia y también presidió la Comisión Presidencial de Integridad. Y adicionalmente destacar que Eduardo Vega, nuestro ministro de Justicia, han sido un importante promotor y actor en todo lo que ha sido la implementación de los principios rectores en el Perú desde el punto de vista académico y también a partir del Plan Nacional de Acción. También nos acompaña el ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez, que tiene más de 20 años de ejercicio en el sector público y privado, desempeñando posiciones de gerencia y dirección con experiencia en actividades relacionadas también con el desarrollo sostenible y gestión de riesgos sociales en el sector minero, que es precisamente parte de los temas clave en esta reunión. Nos acompaña también Igor Salazar, quien es director en la Sociedad Nacional de Minería y presidente del Comité Nacional de Empresas y Derechos Humanos en CONFIEP, ¿no? Es vicepresidente,
senior para América del Sur de Han Oil Company. Él es un ingeniero industrial por la Universidad de Lima y posee un PhD de la Universidad de Piura y un máster en Economics and Energy en la Universidad de Oklahoma. Y finalmente, nuestro cuarto invitado para esta reunión nos viene precisamente del impulso la OCDE, Germán Santa de Políticas y Punto Focal de América Latina y el Caribe, del Centro de la OCDE para la Conducta Empresarial Responsable, que es de alguna manera esta gran herramienta que tenemos para el impulso de los principios rectores. Cuenta con más de 10 años de experiencia como investigador, consultor y asesor para la formulación y ejecución de programas y proyectos con énfasis en políticas sociales, en desarrollo sostenible y derechos humanos. Así que tenemos un espacio corto, vamos a hacer una dinámica que espero sea ágil, ¿no? De eso se trata. Y vamos a arrancar preguntándole precisamente al ministro de Justicia y desde parte del sector público y a Igor Salazar desde parte del sector privado este diagnóstico a propósito de que estamos ya ahorita en julio del 2021. Ayer se ha proclamado al nuevo presidente de la República y hace apenas pocas semanas, como explicaba Sonia, ya el Perú cuenta con un PNA que ha sido un trabajo muy arduo el que se ha llevado adelante. El PNA, el Plan Nacional de Acción, es uno de los primeros en la región y quizás el proceso más logrado. Hemos estado haciendo el seguimiento a los demás planes nacionales de acciones, como es el de Chile y Colombia, y en el caso peruano ha sido uno de los más logrados precisamente por esta participación muy activa de los distintos grupos, ¿no? Ha habido una participación amplia en esta foto, ha habido una presencia multiactor con varias rondas de preguntas y participaciones y contribuciones en las que las partes pudieron plantear sus puntos de vista. En ese sentido, ¿qué reflexiones a propósito de esta experiencia, la participación, podrían compartirnos tanto el ministro de Justicia como Igor, o quisieran relevar, y además cuáles consideras que son los principales aprendizajes? No sé, señor ministro, por 5 minutos y luego Igor por 5 minutos. Comentarios, por favor. Voy. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Un saludo cordial para el señor José Palma, a Jaime, mi colega, a Igor y a Germán Sarama por estar aquí, y felicitaciones por este evento y gracias a todos los participantes. Sin duda, esta ha sido una apuesta decidida por el diálogo, ¿no? La reciente aprobación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, yo creo que muestra una resistencia, un premio a la resistencia y una madurez y buena voluntad de todos los actores. Quiero agradecer por ello, quiero aprovechar que mis primeras palabras sean de agradecimiento a las 132 instituciones, tanto del Estado, del sector empresarial, de los pueblos indígenas, los sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y de cooperación que facilitaron, apoyaron y se comprometieron con este diálogo. No es fácil un diálogo con tantos actores, pero creo que ha sido posible y el resultado lo tenemos a la vista, ¿no? Es, yo diría, una de las políticas públicas más amplias en cuanto al nivel de participación de instituciones, de entidades, de organizaciones, ¿no? Y eso se ha mantenido hasta el final. Han habido quienes han conocido todo el proceso a lo largo de estos cerca de 2 años, han sabido de momentos de tensión, han sabido de momentos difíciles, pero creo que lo que al final ha perseverado, se ha mantenido, es esa firme voluntad de sacar adelante este proceso. Ya hablando del gobierno, miren, en el marco de este proceso de elaboración de 2 años y 4 meses, hemos atravesado distintas crisis políticas, ¿no? 3 presidentes de la República, 6 ministros, yo soy el 6º ministro, 2 congresos, 2 elecciones generales, una para el Congreso y otra para la reciente que acaba de terminar con esta proclamación del día de ayer, ¿no? Más allá, pero más allá del número de instituciones y del periodo de duración, quizás lo más resaltante, creo yo, es esta característica de un diálogo entre iguales. Es decir, un proceso con garantías concretas de que todos los actores tuviesen la oportunidad de hacer escuchar su voz, de expresar sus intereses, sus reclamos, sugerencias. Esto es de incidir directamente
en la construcción de un plan nacional de acción. En varios momentos, diversos actores me dijeron directamente a mí, oiga, no se ha considerado tal o cual planteamiento y hemos vuelto a revisar, hemos vuelto a considerar. Creo que ahí radica la fortaleza de este proceso que en números pues ha tenido muchas reuniones de trabajo multisectoriales, bilaterales, talleres, en total más de 400 actividades que han dado por resultado este asunto y que creo que las discrepancias han permitido también conocerlas a profundidad y seguir trabajando para lograr acuerdos, ¿no? Para elaborar los diagnósticos, como bien se ha dicho, se ha contado con el apoyo de 3 universidades, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica, el Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Ruiz de Montoya, que en su momento me tocó dirigir ese instituto antes de ingresar aquí al ministerio, y del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, ¿no? Ellos nos han ayudado a primero armar estos documentos que luego fueron materia de debates multiactor y que luego se utilizaron también unas matrices, ¿no? A fin de transparentar con todos los actores los aportes presentados y las decisiones que fue adoptando el Poder Ejecutivo con cada una de ellas, ¿no? Desde el primer momento creo que ha habido una activa participación, y quiero reconocerlo, de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y la CONFIEP. Lo dije hace poco en una conferencia de prensa donde rendía cuentas de la gestión del sector de justicia, pero hoy día lo repito y hay que señalarlo, y así también de AIDC, de las centrales sindicales, y creo que eso abona, ¿no? En contar el día de hoy con un documento que refleja un consenso importante basado en el diálogo y donde las discrepancias se han ido disipando también por la propia profundidad de las discusiones, ¿no? Quiero en este momento, y aprovechando la proclamación del día de ayer, pedirle a las nuevas autoridades que asumen el gobierno el 28 de julio, que puedan valorar positivamente este esfuerzo de 2 años, en el que ha habido un trabajo consensuado, coordinado, con dificultades, con discrepancias, pero que a la larga ha dado a luz un documento que se convierte en una herramienta valiosa para el crecimiento del país, para la sostenibilidad, para mejorar la competitividad y, por cierto, para mejorar la vigencia de los derechos humanos, ¿no? Ese yo diría que es mi primer mensaje, ¿no? Que el próximo gobierno pueda valorar positivamente este esfuerzo y continuar con la tarea de implementación del plan. Gracias, ministro. Ya regresaremos en un momento. También esta misma reflexión a Igor Salazar, quien es director de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. Y Igor, quizás también contarnos a propósito de la experiencia que has vivido tanto de CONFIEP y del propio gremio extractivo, cuáles pueden ser esos aspectos de aprendizaje que debiéramos remarcar en este proceso tan especial. Ok, muchísimas gracias, Jorge. Agradecer a la sociedad por este evento y agradecer la presencia de los ministros, a Germán también, a José Augusto, que lo veo ahí, a Sonia. La verdad que ha sido, primero quiero agradecer al ministro Vega porque ciertamente el liderazgo del sector de justicia ha sido muy importante. Él y su equipo han podido mantener a todos los actores interesados y dejando de lado las posiciones para encontrar el punto común, que es la implementación en el país de los principios rectores. No ha sido algo fácil, ha sido algo, como lo dijo el mismo ministro Vega, 2 años de a veces tensos, muchas reuniones, cosas así, pero creo que lo que nos deja es que ciertamente debemos fomentar mucho más un diálogo multiactor de buena fe, como ha ocurrido en este proceso. Los 5 actores que hemos conversado durante el proceso sobre los temas que no son fáciles, que normalmente los conversamos independientemente uno con otros nada más, pero esta es la primera vez que nos hemos tenido que sentar todos en la mesa, buscar conocer cuáles eran las brechas, buscar oír las voces de las personas que se sentían afectadas, las más críticas, y ha sido un tema muy importante para empezar todo este proceso. Creo que ese diálogo a veces no es fácil, no es confortable para algunas partes, pero al final se tuvo. Ciertamente creo que todo el mundo reconoce ahora que el proceso
que ha tenido el Plan Nacional de Acción ha sido el más participativo, lo cual suma mucho en su legitimidad y en la validación del documento, ¿no? Creo que todos los que hemos participado hemos aprendido muchísimo, especialmente el sector minero energético, que siempre anda en un permanente aprendizaje porque siempre está involucrado en esos temas, tratando de hacer las mejores prácticas. En cada diálogo, en cada informe había una revisión, había un grupo siempre involucrado en la identificación de riesgos, en general en el proceso de aprendizaje permanente de todas las empresas asociadas, porque esto no ha sido un grupo de la sociedad, esto ha sido a través de los comités y ha habido bastante consenso en ese sentido. Algo que ha sido muy importante, y creo que va a ser un reto hacia el futuro, de repente lo expandimos después, está en el sentido de que la articulación que se necesita de parte del Estado, de las empresas y de los otros participantes del proceso es fundamental, porque no estamos, Eduardo lo mencionó, 133 entidades o organismos, entonces articular toda esa cantidad de partes interesadas es muy complicado y creo que por ahí también ha habido un aprendizaje y vamos a seguir aprendiendo y creo que va a ser uno de los retos hacia el futuro. Claramente, nosotros inclusive dentro de ese proceso, nosotros hicimos una propuesta de lo que podría ser el Plan de Empresas y Derechos Humanos desde una óptica empresarial. Fue muy bien recibido también por la gente del gobierno y creo que ahí también hubo un gran avance en generar la confianza que se necesitaba para poder llegar a un Plan Nacional de Acción consensuado, que sea bueno para las partes y sobre todo que sea real y que se pueda implementar. Creo que ese acercamiento que ha habido entre las partes va a sumar mucho en la siguiente etapa, porque esto recién empieza. Yo creo que hemos aprobado el Plan Nacional de Acción, pero creo que la parte de implementación va a ser muy, muy, muy importante. Un tema para cerrar nada más esta primera parte es que para que vean lo dinámico que era este proceso de lo que se tenía que ver la realidad, acuérdense que esto nos agarró en plena pandemia. Y ciertamente en la pandemia florecieron mucho los problemas reales del país que a veces no se consideraban o que a veces se tenían medio escondidos. Y ciertamente uno de los temas más importantes para nosotros como CONFIEP y como Sociedad Nacional de Minería de Petróleo fue el tema de la informalidad. Y fue un tema que trajimos a la mesa y creo que hemos logrado que se incorpore en el Plan Nacional de Acción, que se tome en consideración y creo que eso ha sido, por ejemplo, uno de los temas, un aprendizaje muy importante, estar siempre atentos de que esto es algo muy dinámico, que pueden aparecer cosas nuevas o desaparecer algunas cosas, pero siempre hay que estar muy atento a lo que está sucediendo. Gracias, Igor. Y bueno, precisamente en esa línea vamos a tratar de ingresar un poquito más a las profundidades de este tema tan sensible como son propiamente los derechos humanos. Y como lo han comentado ustedes, esta experiencia que hemos tenido, que la verdad que es única, no sé cuántas experiencias hayamos tenido en el Perú de poder tener una participación activa de distintos actores de la sociedad, tanto del propio gobierno, el sector empresarial y también sociedad civil, comunidades, sindicatos. Esto ha sido un trabajo bastante rico porque precisamente lo que estábamos hablando y lo que estábamos abordando es un tema tan sensible y tan sensible en nuestro país, sobre todo, que es el tema de derechos humanos por esta carga política que se le dio anteriormente y había un cierto rechazo por parte, sobre todo en el caso del sector empresarial que tomaba distancia, ¿no? Pero se ha ganado muchísimo y es por eso que quería ir ya un poco a las entrañas propiamente de este proceso, la debida diligencia, ¿no? ¿Cuál es la importancia que tiene la debida diligencia en derechos humanos para el actuar de las empresas? Y es allí donde yo quería invitar al ministro y también a Germán Sarama de la OCDE para que también nos hable de la conducta empresarial responsable y la debida diligencia, donde hay este encuentro precisamente con los principios rectores de RAGI. Señor ministro, por favor, 5 minutos. Bien, muy buenos días con todos. Un saludo especial para el ministro Eduardo, para Jorge Melo, José Augusto Palma, y todos los que, Igor, y todos los que hoy nos acompañan en esta mañana. En el tema de debida diligencia, primero yo quería un poco recordar la definición,
que es la forma en que las empresas gestionan de manera proactiva sus riesgos, ¿no? Y en el caso de minería, hay como un conjunto de riesgos recurrentes en todas las empresas que hay que aprender a gestionar para poder salvaguardar mejor el tema del respeto a los derechos humanos. Uno de ellos es un tema de relaciones comunitarias, que es la gestión de compromisos. Es un tema donde creo que todavía hay muchas oportunidades de mejora. Todavía falta transparentar de mejor manera los compromisos y clarificar muchos compromisos, y que estos sean accesibles a la población, y que la población sepa cómo se van cumpliendo los compromisos, porque sobre este tema se tejen también muchos mitos. Normalmente las empresas cumplen la mayor parte de compromisos, pero no todos, y eso hace que se inhiban de dar una información completa sobre ellos. Y eso es un tema que creo que a futuro se podría mejorar. Otro tema tiene que ver con la logística, y es que hay muchas demandas por empleo local y participación de empresas locales. Y esto es otro tema también bien difícil de gestionar para las empresas mineras, y donde hay experiencias muy exitosas, pero otras que no lo son tanto. También es un tema desafiante, donde se debería tener especial atención, porque a las empresas locales no se les puede tratar idénticamente que a una empresa que viene de fuera, que ya tiene estándares de calidad desarrollados, sino hay que acompañarlas en este proceso, ¿no? Hay muchas empresas mineras que hacen esto, pero sigue siendo un tema donde hay que tener especial cuidado. Y por último, yo mencionaría el tema de los impactos ambientales de la empresa. Esto es un tema que a veces se magnifica, pero que también a veces es real. De alguna manera, la presencia de una empresa minera grande en un territorio causa una serie de impactos que hay que controlar. Y en este asunto es muy importante experiencias como el monitoreo ambiental participativo, que ayudan a transparentar la verdadera situación de los problemas ambientales, que normalmente se perciben de manera a veces poco distorsionada en el aspecto social, y estos monitoreos participativos ayudan a hacer una mejor gestión de estos riesgos. Y por último, yo quería decir de que más allá de los riesgos, también la empresa debería, y muchas veces lo hacen, identificar oportunidades para mejorar los derechos humanos en su zona, ¿no? Que a veces son, como se ha demostrado ahora en el caso de la pandemia, un compromiso decidido, por ejemplo, con el tema de las plantas de oxígeno, con el tema del apoyo al sector salud, que ha sido muy importante en esta pandemia y que ha llevado a que el gobierno le otorgue a la Sociedad Nacional de Minería el premio de honor al mérito ciudadano por su aporte en la pandemia. Entonces, en verdad, cuando la empresa minera va más allá de la ley y se compromete con el desarrollo de su entorno, es donde realmente hace más visible su aporte a la sociedad. Muchas gracias, ministro. Ya en una próxima ronda le pediremos un poco para que nos amplíe este tema de las buenas prácticas, pero quisiera consultarle a Germán Sarama de la OCDE, también a propósito del proceso de debida diligencia, y cómo se encuentra con esto, con el tema de la conducta empresarial responsable que estamos tratando de impulsar en el Perú. Germán, por favor. Sí, muchas gracias Jorge. También aprovecho para saludar a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía por esta invitación. Un saludo al ministro Vega, al ministro Gálvez, a Sonia, a Igor, José Augusto, a todo el equipo. Bueno, en efecto, vemos que esto coincide además, el lanzamiento de este Plan Nacional de Acción, con la década de haberse expedido los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empleadas y derechos humanos, y también una década desde la última actualización de las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Y justamente es hace una década cuando se introdujo, ¿no?, este concepto de la debida diligencia basada en el riesgo como este proceso para acompañar a las empresas a identificar, a prevenir, a mitigar y abordar en definitiva todos los posibles impactos adversos que se pudieran llegar a causar tanto dentro de sus operaciones como en sus cadenas de suministro. Sin embargo, si nos hacemos un análisis de pronto de retrospectiva hacia estos 10 años,
vemos que justamente tal vez el problema es que se introducía el concepto, pero no existía un lineamiento, una orientación práctica que permitiera a las empresas entender cómo llevar la debida diligencia, cómo llevar ese proceso, ¿no? Y estaba la expectativa establecida a nivel de los principios, pero no muy claramente el cómo llevarla a cabo. Y es acá en donde vemos que a 10 años ya tenemos unos resultados bastante interesantes y el hecho de que aparezca la debida diligencia también como un factor central en esta política pública, en este Plan Nacional de Acción, demuestra esos pasos que se han dado. Primero, el hecho de contar, por ejemplo, con un marco técnico en debida diligencia y que hoy en día ya no sea este concepto etéreo, sino que justamente haya un acompañamiento mucho más especializado, incluso a nivel de sectores, para poder materializarla, ¿no? Y en esto también es interesante resaltar que justamente el sector extractivo, el sector minero energético fue el precursor de esta cuestión cuando en el 2011 se empezaron a desarrollar guías específicas dentro de la OCDE, guías además que han sido consensuadas con las partes interesadas, con sindicatos, con sociedad civil, con las mismas empresas y respaldadas por los gobiernos para entender, por ejemplo, por qué en este sector tendrían que hacerse una debida diligencia reforzada, establecer en algunos casos unas banderas que alerten sobre posibles situaciones con relación, por ejemplo, a los grupos vulnerables. Y entonces, en ese sentido, este sector empezó a marcar un poco la pauta, ¿no? Para después abordar otros sectores como el de la agricultura, el sector textil, el sector financiero. El hecho de que hoy en día también la debida diligencia se esté convirtiendo en un estándar de mercado, y esto lo vemos como algo muy interesante porque ya no solo está el deber ser, sino desde el caso de los negocios, ¿no? Destacar que cada vez más son inversionistas y bancos, por ejemplo, los que están también revisando de qué manera su capital está llevando a buenas prácticas o no. Y la exigencia del mismo mercado para que esos capitales que se están canalizando, por ejemplo, hacia países productores como en América Latina, se revise que estén llevando a cabo estas buenas prácticas en consonancia con los estándares internacionales. Y en refuerzo de todo esto es que aparece también el papel que juega, por ejemplo, la Unión Europea, los socios comerciales, ¿no? Para ayudar, por una parte, a mejorar estas prácticas y, por otra parte, también a elevar los estándares, ¿no? Y a llamar la atención. Entonces, ha sido muy importante que esta sea una cuestión que también para el caso particular de Perú se ponga sobre la mesa, que se discuta qué estamos haciendo bien, qué nos falta por mejorar a nivel de los sectores y especialmente poniendo la debida diligencia en el centro para preguntarnos qué podemos llevar a un proceso de mejora, ¿no? Ahí vemos que hay muchos avances. Es muy interesante ver, por ejemplo, que hay sectores y empresas que ya cuentan con estatutos, con códigos de conducta que hacen un llamado explícito a la debida diligencia, incluso que están estableciendo procesos de monitoreo constante, de encuestas, pero vemos otros sectores y otras empresas en donde esto todavía es un concepto muy, muy lejano. De hecho, en una encuesta reciente que desarrollamos para América Latina y revisamos el caso de Perú en particular, revisábamos, por ejemplo, que una gran cantidad de empresas ya tiene una política que hacía referencia explícita a las cuestiones de conducta empresarial responsable. Un 69% de empresas nos comentaban que tenían estas políticas, pero menos de la mitad de las empresas que encuestábamos nos decían que estaban aplicando la debida diligencia basada en el riesgo. Y acá teníamos, por ejemplo, un 49% de empresas que decían no sabemos todavía lo que es hacer una evaluación de riesgos en derechos humanos. Sabemos a veces que es la debida diligencia o el due diligence, pero operando hacia adentro, ¿no? Los riesgos hacia la empresa, no los riesgos hacia afuera y hacia las partes interesadas. Y al mismo tiempo teníamos un 57% de empresas que nos manifestaban la necesidad de capacitarse en estas cuestiones. Entonces vemos que hay un gran avance, vemos que el interés y el compromiso mismo que se da, por ejemplo, alrededor de construir un plan nacional de acción que ponga la debida diligencia en el centro, demuestra que hay un avance a nivel de empresas y a nivel del sector. Y vemos que este es un primer paso, ¿no? Un paso muy importante, pero al fin y al cabo un primer paso para recorrer en todo este camino de implementación en la práctica de la debida diligencia y especialmente de evaluación a estos 10 años de incorporación del concepto a los estándares. Gracias Germán. La verdad que ha sido muy valioso esta contextualización que nos has hecho sobre precisamente estos pasos que se han venido dando respecto a la debida diligencia. Y además porque me permite dar paso a las siguientes preguntas, en este caso precisamente, y lo has mencionado, ¿no? Este sector minero energético es quizás
el que más haya avanzado, pero también porque es el más observado, ¿no? Y también porque es una industria, sobre todo en el caso nuestro, es un sector líder en buenas prácticas empresariales, sobre todo, y es por eso que quería preguntarle ya directamente tanto a Igor como director de la Sociedad Nacional de Minería, como al propio ministro Gálvez, quien lo ha mencionado hace un momento, ¿cuáles son, a propósito de la construcción del Plan Nacional de Acción, que se han identificado pues esas buenas prácticas? ¿Nos podrían compartir algunas de esas para que de alguna manera nuestro público entienda que esta cosa media dura que puede ser el due diligence y toda la gestión de riesgos se plasma también en acciones prácticas y que se vienen ejecutando? No sé, Igor, podrías empezar tú por 5 minutos y luego el ministro. Gracias. Ok, muchas gracias, Jorge. Sí, la verdad es que creo que como miembro de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, me siento muy orgulloso de estar en una institución en la cual todos sus asociados están muy involucrados y comprometidos con el tema de los derechos humanos. De hecho, voy a tratar de listar algunas de las acciones que hacemos, pero por ejemplo, hemos institucionalizado el tema de derechos humanos al tener ya un comité de derechos humanos. Se formó en el 2017, inicialmente tenía unas 10 empresas, y ahora ya tiene más de 40 empresas asociadas o empresas miembros. Entonces, eso puede, como lo mencionaba Germán, el interés de las empresas en manejar el tema de derechos humanos es muy importante acá en la sociedad y creo que se refleja en el número de miembros. ¿Qué ha hecho este comité? Ha hecho muchas cosas, entre las que podemos listar algunas cosas. Por ejemplo, el Código de Conducta. En el 2018 se aprobó el principio 10, el respeto y promoción de todos los derechos humanos. Este principio se evaluaba anualmente mediante encuestas a los asociados a la luz de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Y del 2019 al 2020 ha habido un incremento sustancial en indicadores de seguimiento de principios. En el 2019, en el comité, como expertos que son en derechos humanos, elaboraron un modelo de política de derechos humanos para difundir entre las empresas que no contaran con una política, y ciertamente ha contribuido a que más empresas asociadas cuenten con un insumo para avanzar en la implementación del principio. También se ha trabajado mucho en el principio 11º, en el 11º, en el principio 12. El 11º es con respecto a la equidad de las condiciones y oportunidades para hombres y mujeres, rechazando toda clase de discriminación. El principio 12 está relacionado con contribuir a las iniciativas de políticas de cambio climático, impulsando medidas de adaptación y mitigación en las actividades, y para los cuales se cuenta también con los grupos de diversidad e inclusión de la sociedad y también con el de cambio climático de la sociedad. Entonces, ha habido mucho. El Código de Conducta ha logrado que muchas empresas también puedan absorber todos estos conceptos y puedan implementarlas. Ciertamente ha habido también una tercera actividad que ha sido muy importante, por ejemplo, el tema del fortalecimiento de capacidades de las empresas en lo que es debida diligencia. Se ha tenido más de 30 capacitaciones a las empresas, hemos tenido invitados a la OSD, al Grupo de Trabajo, a la OIT, al Ministerio de Justicia, academia, consultores. Entonces ha habido mucha capacitación. También el comité ha logrado tener una nueva guía de quejas y reclamos para empresas. De hecho, en el 2013 la sociedad elaboró una guía de quejas y reclamos con el objeto de aportar en la prevención de los conflictos sociales. Y desde el 2020 se ha iniciado el proceso de actualización de la guía para recoger los criterios de eficacia de principios rectores. Entonces, también se ha trabajado muchísimo en algo parecido a lo que hemos hecho en el Plan Nacional de Acción, es participar en muchos espacios multiactor. Entre los espacios multiactor en los cuales hemos trabajado está, por ejemplo, la Mesa de Defensores del Ministerio de Justicia. También está el grupo de principios voluntarios y derechos humanos, el de promoción de iniciativas para la transparencia, RIMAI, que es una iniciativa muy interesante, visión 2030 de la minería. Esta visión ha sido construida en consenso por representantes del Estado, academia, sociedad civil y sector privado a fin de un mejor aprovechamiento sostenible de los recursos mineros en beneficio del desarrollo del país.
También se ha participado en el plan de cierre de brechas de la Amazonía de Loreto. ¿Se acuerdan que en el 2020 se aprobó el plan de cierre de brechas en Loreto? Y la sociedad ha tenido un rol muy activo en eso. Y ciertamente hay un punto que creo que se está trabajando mucho, no solamente a nivel de la Sociedad Nacional de Petróleo, sino también lo veo mucho en CONFIEP, que es el alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ahí, por ejemplo, la sociedad ha sido pionera con sus asociados en sistematizar y difundir las buenas prácticas ODS. Es algo que dentro de la sociedad siempre decíamos, sabemos que tenemos buenas prácticas, pero ¿cómo hacemos para que el resto de la gente las conozca? Entonces, en un gran esfuerzo se ha creado una página que se llama, una plataforma que se llama Comunidad, unidad, en el cual ustedes pueden acceder a todas las mejores prácticas que tienen todas las empresas asociadas de la sociedad. Y creo que puede ser una herramienta muy importante no solamente para el tema de derechos humanos, sino para todas las actividades socioambientales y de gobernanza que se pueda tener de parte de los asociados. También... Igor, después volvemos porque todavía tenemos para seguir hablando un poquito más, pero para poder respetar nuestros bloques. Y quizás en esa línea el señor ministro de Energía y Minas nos podría contar, nos estuvo adelantando algo sobre cómo funcionan estas buenas prácticas que han estado observando e incluso al parecer están generando incentivos del propio Ministerio de Energía y Minas. Señor ministro, ¿nos podría comentar, por favor? Sí, Jorge, con gusto. Bueno, yo suscribo lo que ha manifestado Igor y creemos que el código de conducta, el tema de género es muy importante en las empresas mineras. Todavía la proporción de mujeres en los campamentos mineros pues es relativamente pequeño y hay que estar apoyándolas también para que no tengan problemas de diverso tipo con el resto del personal, incluyendo problemas de acoso que a veces se presentan en los campamentos. Y que tengan oportunidades de desarrollarse en las diferentes áreas de las empresas. Hay mucho avance en eso, pero también es mucho lo que todavía queda por hacer. También el sistema de quejas y reclamos es algo importante que la mayor parte, o si no todas las empresas mineras ya tienen, pero lo que falta a veces es estar un poco más cerca de la población. Todavía algunas empresas mineras tienen sus equipos de relaciones comunitarias metidas en los campamentos. Y hay otras empresas que más bien tienen oficinas en las pequeñas ciudades que están cerca de la mina, que son mucho más accesibles para que la gente pueda acercar y tener una relación con la empresa más cercana a través de estas oficinas de relacionamiento comunitario accesibles para la población. Algunas empresas las tienen y donde esto se ha dado es una buena práctica que podría extenderse a otras empresas. También es interesante el trabajo colaborativo entre el Estado y las empresas, como ha mencionado la experiencia de RIMAI, fue bastante exitosa para poder formalizar una visión común de la minería peruana al 2030 y en este año lo que hemos podido hacer es una experiencia de diálogo regional en Moquegua con un equipo ya de la sociedad civil, de las empresas y del Estado en Moquegua y poder ver cómo aplicar esta visión en el ámbito de una región en específico. Creemos que es una experiencia pionera que también podría replicarse en otras regiones y en el Ministerio de Energía y Minas estamos muy contentos con que esto se haya podido producir. Por el lado nuestro, también hemos tratado de estar más presentes en los territorios mineros. No solamente ir cuando hay conflictos, sino tener una presencia regular, digamos, permanente en los territorios mineros, y en eso también hemos podido avanzar, y eso nos ha permitido ser un poco más preventivos en los conflictos sociales, y creemos que eso es un paso importante. Y lo que nosotros queremos también es que en las mesas de diálogo no solo esté el Estado y las comunidades, o la empresa y las comunidades, sino tratar de estar todos juntos. Poco a poco, en algunos sectores lo estamos logrando, y eso ayuda a que entre todos podamos sacar adelante iniciativas de desarrollo en estas zonas de operaciones mineras, ¿no? También quiero destacar que ahora el Estado está yendo más en conjunto a estas zonas. No va solo el Ministerio de Energía y Minas, sino normalmente vamos con la PCM
nos acompañan representantes del Ministerio del Ambiente, de la OEFA, del ANA, nos acompañan del Ministerio de Agricultura y nos acompaña desde el Ministerio de Vivienda. Y esto permite una atención más integral a los problemas que surgen en los territorios mineros. En resumen, lo que se puede decir es que ya tenemos varias iniciativas que van en favor de la promoción de los derechos humanos en los territorios mineros y que en el trabajo cooperativo entre el Estado y las empresas podemos ir desarrollando estas iniciativas. Muchas gracias, señor ministro. Y otra vez, como en la sesión anterior o en el bloque anterior, nos genera el puente necesario para abordar precisamente uno de los principales retos, porque de alguna manera el Plan Nacional de Acción se ha constituido un poco el deber ser, la línea de base, pero el deber ser sobre lo que hay que trabajar, ¿no? Y hay que mirar entonces qué vamos a hacer hacia adelante. Y los retos son bastante complejos. En primer lugar, por el tema de los pilares en el lado de proteger y respetar y el comportamiento o la capacidad o la implementación del propio sector público, tanto nacional como subnacional, para conocer de manera transversal todos los temas de derechos humanos y comprometerse con ellos. Ya el ministro Vega, a quien le vamos a dar el paso, ya lo había adelantado, el compromiso del próximo gobierno de involucrarse mucho más en todo esto, ¿no? Porque se requiere, pues, un Estado mucho más activo, mucho más involucrado. Hemos tenido un protagonista con el Plan Nacional de Acción, que ha sido el Ministerio de Justicia, y ha tratado de sumar a los demás sectores. El ministro de Energía y Minas nos ha comentado cómo el Ministerio de Energía y Minas, por el tema de la gestión territorial, también ha estado bastante involucrado y convocando a los demás organismos del Estado, pero esto es una tarea bastante más compleja, y esto es un poco lo que se nos viene como la tarea pendiente, ¿no? ¿Cómo hacemos para empezar a impulsar para que el resto del aparato estatal se involucre con la parte de protección de los derechos humanos y la parte del Estado que le toca de respeto, ¿no? Hay una parte importante del Estado, recordemos, que sigue siendo todavía un actor muy importante en la economía nacional. El principal comprador que hay en el país es el Estado, ¿no? Y también las principales empresas que hay en el Perú como compradoras también están en el Estado, ¿no? Entonces, hay una actuación muy importante que le toca al Estado en los tres pilares en general, pero le toca impulsar un poco más, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos próximos pasos que debiera de impulsar tanto el Estado o las propias empresas para poder desarrollar esto que hemos celebrado tanto, de poder contar con un Plan Nacional de Acción, pero que hay que ponerlo en la práctica? Y empezamos con el ministro Vega y luego pasamos con el ministro Gálvez. Muchas gracias, Jorge. Sí, simplemente también empezar reiterando, ¿no?, que este ha sido un verdadero diálogo constructivo, y agradecer a todos los sectores, al ministro Jaime y al ministro de Economía, al ministro de la Producción, a todos los ministros que también han puesto un interés y un compromiso muy importante en sacar adelante esto. Y como bien decías tú, ya en la implementación misma, sin duda hay tareas y responsabilidades muy claras que se han ido señalando también en este plan, ¿no? Y efectivamente, entonces, una de las principales medidas que adopta el plan es la implementación de un mecanismo de seguimiento y evaluación, ¿no? Sobre todo de la debida diligencia que van a implementar las empresas. Este mecanismo se construirá conjuntamente con el sector empresarial, aprovechando los avances y la experiencia que ya tienen, como nos ha ido contando Igor y Germán, ¿no? Y en un primer momento los indicadores de debida diligencia que ya se vienen aplicando los iremos monitoreando y se irá perfeccionando progresivamente. Creo que ese es el reto, ¿no? Trabajar con los indicadores que ya se tienen, pero ir viendo progresivamente su perfeccionamiento. Asimismo, Naciones Unidas, a través de distintos informes, ha recomendado siempre el sensibilizar, en hacer público todos los esfuerzos que se vienen haciendo para asesorar a las empresas, tanto estatales como privadas, en el tema de la debida diligencia, ¿no?
y hacer públicos también los esfuerzos por identificar los riesgos para los derechos humanos y las medidas que deben adoptar para prevenir esos riesgos y hacerles frente, ¿no? En ese sentido, desde el gobierno se han trabajado acciones dirigidas en la línea de capacitación y asesoría técnica para el eje de empresas y derechos humanos, como parte, ¿no?, de una cultura del Estado que trabaja de manera directa, de manera articulada con las empresas y con la sociedad civil, ¿no? De otro lado, las líneas directrices de la OCDE señalan también que las empresas deberán implementar la debida diligencia basada en los riesgos, incorporándola, por ejemplo, en sus sistemas de gestión de riesgos, y alientan a que las empresas participen o presenten apoyo de iniciativas privadas o de varias partes interesadas y al diálogo social sobre una gestión responsable de la cadena de suministro. Nos lo contaba Germán también, ¿no? De esa forma, frente a un riesgo de impacto negativo, deberá tomar las medidas necesarias para eliminarlo o prevenirlo. En ese esfuerzo, el plan busca acompañar a las empresas en la definición de estas medidas y en la implementación de las mismas. Ello requiere un trabajo en conjunto con las empresas y con la sociedad civil para definir la forma más eficaz posible, ¿no? Y hacer las guías, las asesorías en ese ámbito, tomando en consideración el contexto de la empresa en el Perú, sea por el tamaño, por el rubro y por el tipo de actividad, ¿no? El plan prevé entonces medidas para fortalecer la política de prevención de la conflictividad social y de integridad y lucha contra la corrupción. Yo conozco bastante de cerca el trabajo que ha estado desarrollando mi colega Jaime, así como nuestro colega ministro de Medio Ambiente, para justamente evitar y contener todos los temas producidos por la conflictividad social, ¿no? Un reto vital es abordar entonces el trabajo en condiciones de informalidad, ya lo decía Igor también, ese creo que es un tema que a propuesta de CONFIEP y de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo se ha incorporado como uno de los elementos centrales también para abordar, en especial en las cadenas de suministro, en las relaciones comerciales, y apoyar a las MIPES, ¿no?, a hacer una transición hacia una economía formal y a cumplir con las líneas directrices, ¿no? Desde el Ministerio de Justicia buscamos continuar entonces con la construcción de un diálogo intersectorial y multiactor. Creo que esta experiencia de estos 2 años, y en concreto a mí de estos 8 meses, ha sido muy valiosa para poder ver cómo acercar siempre posiciones, cómo acercar posturas, cómo dejar aquellas propuestas maximalistas de lado y convencer de las bondades de propuestas que más bien acercan a los sectores empresariales, a los sectores de trabajadores, a sociedad civil, a pueblos indígenas, ¿no? Creo que ahí va el reto central y vuelvo a terminar, Jorge, con esta invocación, ¿no?, al próximo gobierno de que valore lo que se ha avanzado hasta aquí. Creo que el plan es un elemento concreto, una herramienta concreta de cómo se puede avanzar en el Perú de manera consensuada, ¿no? Y creo que es importante que se pueda evaluar su continuidad. Ese creo que es el rumbo, esa es, creo, la única manera de construir un desarrollo sostenible para el país, con empresas más competitivas y respetuosas de los derechos humanos, y con una sociedad y con un Estado que están permanentemente interactuando para esta tarea. Muchas gracias. Gracias, ministro. Y una pregunta muy rápida para usted, y espero que no sea impertinente. A propósito del Plan Nacional y que el ministro de Economía ha presentado o está trabajando el borrador del próximo presupuesto de la República, ¿se está presupuestando en el sector público? Hola. Lo que hay que hacer precisamente que ya se empezó a presupuestar en los distintos organismos? Jorge, no te escuché. Si se estaba presupuestando. Sí, para el tema que corresponde en el sector público para llevar adelante precisamente el Plan Nacional de Acción. Sí, yo diría la respuesta. Hemos mencionado que. Sí, la plantearía en dos ámbitos la respuesta, Jorge. El primero, en este proceso de transición que se iniciará ya, me imagino, en las próximas horas, sin duda, este es un tema central en la transición
del sector justicia, del Ejecutivo en general para el próximo gobierno, ¿no? Los temas de justicia, los temas de derechos humanos y concretamente el plan de empresas y derechos humanos forma parte de la transición, de la entrega de cargo con este esquema que se ha planteado. Y lo segundo, efectivamente, se ha trabajado con los sectores, siempre hay recursos escasos, pero se les ha pedido que puedan incorporar aquellas tareas para el primer año, sobre todo para este primer año que se viene, aquellas tareas que puedan ser consideradas, en algunos casos con los propios presupuestos y en algunos casos solicitando también algunos presupuestos adicionales. O sea, hay esa doble consideración en la entrega de cargo y en el trabajo que se va a hacer de cara a la elaboración del presupuesto para el próximo año. Muchas gracias, ministro. Ministro Jaime Gálvez, su comentario sobre la implementación de los Plan Nacional y el Estado, sobre todo el papel del Estado. Bueno, gracias, Jorge. Yo voy a un poco seguir en la línea de tu última pregunta, ¿no? En el caso de nuestra gestión, digamos, de este gobierno de transición, el ministro de Economía recibió un presupuesto con un déficit fiscal bastante importante y donde todos los excedentes han estado concentrados en el tema de la pandemia y de fortalecer el sector salud. Sin embargo, él nos permitió a los ministerios que podamos usar con flexibilidad nuestro presupuesto para atender un conjunto de compromisos sociales que van en la línea de la promoción y la defensa de los derechos humanos. Y creo que ese ha sido un mecanismo eficiente que nosotros esperamos poder incluir algunos artículos en la ley del presupuesto del próximo año para que esta flexibilidad que se dio durante esta gestión pueda continuar en el próximo año. Por el lado nuestro también hemos tenido una iniciativa que creo que se complementa perfectamente con el plan de derechos humanos, que es un reconocimiento a las empresas socialmente responsables que ha hecho el ministerio y que pronto vamos a hacer una ceremonia de reconocimiento de los ganadores. Este reconocimiento se ha plantado en 4 categorías. Uno es quejas y reclamos, otro es monitoreo ambiental participativo, otro es las medidas de los impactos de los proyectos que están alineados con los objetivos del desarrollo sostenible, y por último, la debida diligencia en derechos humanos. Entonces, creemos de que esta premiación va a permitir ir identificando las mejores prácticas que las empresas mineras y mineroenergéticas tengan en vigencia actualmente y que por lo tanto se puedan ir replicando estas mejores prácticas. Y nos parece un buen incentivo, ¿no? Pero por último, yo quería insistir con algo que dije en mi primera intervención, que además de los riesgos, la debida diligencia que nos ayuda a identificar los riesgos, como empresas mineras en un contexto social tan desafiante como el que tenemos en nuestro país, necesitamos también identificar oportunidades de contribuir a los derechos humanos. Y yo quiero contarles un par de experiencias. Una que probablemente muchos conozcan, que es la experiencia de Cerro Verde, que tiene que ver con la creación de valor compartido. Cómo ellos, para poder tener más agua para su operación, lo que hicieron es solucionar el problema de los desagües de Arequipa. Y con el tratamiento de esos desagües pudieron generar agua para su operación y agua también para los agricultores, pero ya agua limpia, ¿no? Entonces es una experiencia muy interesante de creación de valor compartido y también de defensa de los derechos humanos en Arequipa. Y quiero contarles otra experiencia que tuve la suerte de conocer directamente cuando trabajé en Goldfields. Teníamos un problema recurrente porque la población alrededor de la mina se quejaba por la falta de servicios de agua potable, y la ciudad de Hualgayoc, que estaba muy cerca de la operación, en la época de estiaje siempre tenía problemas recurrentes de escasez de agua, no alcanzaba el agua durante el estiaje. Entonces, se tomaron 2 medidas muy interesantes. La primera medida es concentrar buena parte del presupuesto que teníamos de apoyo social
en que todas las comunidades de la zona de influencia minera tuvieran sistemas de agua potable. Y pudimos avanzar en eso. Y en el caso de la ciudad, lo que hicimos es, en la época de estiaje, de nuestra propia planta de tratamiento de agua potable que teníamos en la mina en esa ocasión, el gerente general de esa época, Ernesto Valareso, dio la instrucción a sus ingenieros de que ayuden a que podamos hacer una tubería que de nuestra propia planta de tratamiento dé agua al pueblo de Hualgayoc durante el estiaje, ¿no? Fueron dos iniciativas muy interesantes que ayudaron a que el derecho del agua se haga una realidad en el entorno minero. Y supieron también una mentalidad, yo creo, bastante avanzada de lo que debe ser y puede ser el compromiso de las empresas mineras con su entorno. Genial. Muchísimas gracias, ministro, y la verdad que le agradezco las experiencias que comenta, porque en verdad son experiencias muy a la vena, además de los ODS, como mencionábamos en algún momento también, ¿no? Derechos humanos, ODS, valor compartido. Germán, desde la OCDE, Germán Sarama, desde la OCDE, ¿nos podrías comentar qué sugieres, qué recomiendas para este proceso de implementación, los siguientes pasos, y qué puede hacer la OCDE también para colaborar en el impulso de los siguientes pasos? Sí, muchas gracias, Jorge. Bueno, yo lo primero que quisiera resaltar también, y este es un mensaje que hemos venido dando no solo desde OCDE, sino de todo el proyecto CERALC con las organizaciones aliadas de la OIT y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, es que este proceso que se ha dado alrededor de la construcción del Plan Nacional de Acción representa un logro, ¿no? Y un resultado en sí mismo. Haber sentado a todas las partes en la mesa, haber podido establecer institucionalizar unos canales de diálogo y haber podido llegar a consensos ha sido muy, muy valioso. Y por eso esta primera cuestión en cuanto a lo que viene quizá es asegurar esa coherencia y vocación de continuidad en cuanto a la implementación, ¿no? Entender que este es un paso gigante que se dio en el marco de las políticas públicas y que tiene que ser atendido en consecuencia con un aseguramiento de recursos, de estructuras, de canales para facilitar la implementación. También quería resaltar que hace un poco más de un año justamente estábamos lanzando con el Ministerio de Justicia un estudio que hicimos sobre políticas públicas de conducta empresarial responsable en el Perú, en donde resaltábamos, ¿no?, la importancia de empezar a articular las distintas políticas y a los distintos sectores con la conducta empresarial responsable en el centro. Y entonces, por ejemplo, involucrar a los ministerios de Ambiente, de Trabajo, de Minas, al mismo Ministerio de Economía, para empezar a discutir cómo podemos marcar esa hoja de ruta, ¿no? Y por eso es que el Plan Nacional de Acción representa una herramienta muy útil para buscar esa coherencia de políticas públicas y seguir trabajando en articular desde los distintos órganos de gobierno. En segundo lugar, también en cuanto al reto y la oportunidad al mismo tiempo, vemos que este plan ha sido muy innovador en el sentido de establecer unos compromisos claros desde el gobierno como actor económico, y esto es algo que también hace un momento mencionabas, Jorge, porque es importante que el gobierno y el Estado baje el ejemplo, ¿no? Desde políticas como las compras públicas, como la gobernanza de empresas estatales, como las mismas políticas de comercio y de inversión, y de armonizar todas esas políticas bajo el enfoque de conducta empresarial responsable y avanzar en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, que las empresas públicas den el ejemplo también sobre cómo actuar con debida diligencia, y aquí vemos que el plan ha sido muy interesante en establecer unos indicadores concretos que seguramente vamos a poder tener la oportunidad de acompañar. Y en tercer lugar, el factor que es no menor, y es el rol, por supuesto, que tiene el sector empresarial de acompañar la implementación y generar también unos compromisos en cuanto a los avances, ¿no? En cuanto a los indicadores concretos, especialmente, por ejemplo, en los temas de debida diligencia, que el día de mañana podamos tener más empresas realizando la debida diligencia, que estas buenas prácticas que hemos identificado y buenas experiencias se repliquen también a nivel de otros sectores económicos. Y entonces acá vamos a procurar también desarrollar unos programas de capacitación sectoriales mucho más a medida, mucho más técnicos, en donde las empresas de los distintos sectores económicos de mayor peso en Perú van a poder participar en esos espacios regionales y volver a replicar también esas experiencias y buenas prácticas.
y en definitiva apuntando a que todo esto tenga esta vocación de continuidad, ¿no? Entonces aquí va a haber, por supuesto, un factor muy importante de tener al Estado. También quiero hacer eco del mensaje del ministro Vega en el sentido de la importancia de darle continuidad a este plan, de darle continuidad a este tipo de políticas y asegurar que este sea un enfoque coherente, porque finalmente es un proceso del cual estamos empezando a ver algunos frutos, pero que por supuesto todavía queda un gran camino por delante, así que estaremos muy prestos a acompañar a esto. A todos. Muchas gracias, Germán. Además, muy puntual en los puntos que nos estás manejando. Igor Salazar, de la Sociedad Nacional de Minería, quizás nos puedes hacer también esta reflexión de la implementación y estas reflexiones finales que desde la propia industria tú tienes la vocería. Ok, muchas gracias, Jorge. Creo que coincido con mucho de lo que ya se ha dicho. Creo que para nosotros, dentro de Confiep y dentro de la sociedad, hay tres elementos que son súper importantes. El primero está relacionado, creo que lo mencionó todos, con respecto a la articulación. Sabemos que los 2 últimos años del proceso del Plan Nacional de Acción ha sido un proceso complicado, no ha sido fácil. Hemos tenido que articular entre el Estado, empresas, sociedad civil. Entonces creo que es un tema que debemos seguir haciendo, debemos replantear algunas mesas, cómo nos comunicábamos, cómo se hacían los documentos. Entonces creo que ahí hay un reto muy importante porque la implementación lo va a requerir. Entonces, de repente en el Plan Nacional de Acción al principio no estaban muy involucrados otros sectores, ahora sí todos tienen una tarea. Entonces, cómo se articula y cómo se lidera el proceso va a ser muy importante. El segundo componente, desde el lado, esto un poco más del lado de las empresas, de la sociedad, creo que es el tema del fortalecimiento de capacidades. Creo que en esta primera etapa del Plan Nacional de Acción, y esto lo conversamos inclusive con gente de Colombia, Chile, que ya tienen experiencia en el Plan Nacional de Acción, esto hay que capacitar, hay que difundir buenas prácticas. De hecho, la sociedad creo que es líder en el tema de debida diligencia. Entonces, creo que se nos viene una etapa muy fuerte en lo que es fortalecimiento de capacidades. Ahí vamos a tener que articular también como sector empresarial con organismos tutelares tipo la OCDE, el Alto Comisionado, la OIT. Y ciertamente el apoyo de estas, yo creo que el tercer punto es justamente el apoyo de estas instituciones tutelarias tipo las que mencioné, va a ser importante porque esto ha generado más confianza en el proceso, y creo que también trae un expertise de otras partes del mundo, entonces creo que ayuda mucho. Entonces, estos tres componentes de fortalecimiento de capacidades, una articulación de parte del Estado y de los miembros de este proceso, y el apoyo de las instituciones tutelares, creo que va a ser fundamental de ahora en adelante. Lo otro es un poco una reflexión que ciertamente tiene que ver para el tema de generación de confianza, y está relacionado con el tema de que creo que ya estamos hablando de que las empresas tienen un propósito que va mucho más allá de tener utilidades. Creo que, y eso es algo que hay que difundirlo más y hay que hablarlo más, porque justamente cuando nos hemos sentado en estas mesas multiactores y muchas de las empresas o de las otras partes, al darse cuenta que había empresas que no solamente su único interés era ganar dinero o tener utilidades, sino también se preocupaban por sus trabajadores, se preocupan por la comunidad, se preocupan por el medio ambiente, creo que eso cambia y eso genera más confianza. Y creo que eso es un proceso. Esto no solamente está ocurriendo en el Perú, está ocurriendo en el mundo. Todo el mundo está discutiendo cuál es el propósito de las empresas. Y creo que pediría a las otras partes que de repente empiecen a no tener a veces muchos prejuicios con respecto a las empresas, que ciertamente estamos muy comprometidos en este proceso y sí queremos un respeto de los derechos humanos porque somos los primeros interesados en ello. Entonces, eso sería, Jorge. No, muchísimas gracias, Igor, y la verdad es que agradezco lo rigurosos que han sido con los tiempos y los sucintos en sus mensajes. El aporte que han dado ha sido bastante rico, y la verdad que yo también quiero felicitar a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía por impulsar, probablemente es el gremio líder en estos temas sobre empresas y derechos humanos, y como le comentaba a propósito de la pregunta hacia el ministro de Justicia, lo que toca, y eso es un poco lo que también hemos consultado con colegas de Chile y de Colombia, es un importante esfuerzo por parte del Estado
para seguir trabajando y seguir haciendo procesos de capacitación con empresas más pequeñas a nivel regional, con otros sectores de la sociedad. Pero yo creo que esto lo va a poder precisar o contar mejor en las conclusiones y Sonia Low, que es la presidenta del Comité de Derechos Humanos de la Sociedad de Minería, a quien le dejo el paso. Muchas gracias, Jorge. Realmente es difícil poder resumir en pocas palabras todas las reflexiones que hemos tenido hoy. Antes de comenzar a dar un poco, a poner las conclusiones, creo que la principal reflexión en esta celebración del Bicentenario ha sido el poder consensuar, el poder todas las partes integrarnos, sentarnos y consensuar para la aprobación de un plan nacional que debe establecer la forma en que debemos seguir todas las partes de aquí al futuro, ¿no? Y qué importante esto que mencionaron también de tener los recursos, los presupuestos y las estructuras necesarias para poder implementar lo que el Plan Nacional ha establecido. Diciendo eso, quiero comenzar señalando, creo que ha sido muy importante todo lo que me han mencionado, pero me gustaría destacar por parte del ministro Vega su convencimiento de que este proceso ha mostrado madurez de todos los actores, nos ha mostrado cómo más de 132 actores se han podido sentar, las instituciones han facilitado el diálogo, se han apoyado y sobre todo se han comprometido con este diálogo que ha resultado pues en la aprobación del plan nacional. El Plan Nacional debe ser considerado como una herramienta valiosa para el crecimiento económico, sí, pero para la sostenibilidad de las actividades, la sostenibilidad del país, la vigencia de los derechos humanos que debe continuar, que debe ser revisado por el gobierno entrante y que debe tener, como siempre, al ser humano como centro de todas las acciones. Debemos valorar lo que se ha avanzado con esta herramienta concreta y cómo puede avanzar además el Perú con esta herramienta consensuada. El reto es grande, estamos aquí todos los actores que nos hemos comprometido con este plan nacional para continuar con esta tarea. Luego quería mencionar o intentar también resumir lo que comentó Igor, y ahí también algunos reconocimientos, ¿no? Reconocer que este proceso de diálogo ha sido uno de los más participativos que se ha dado a nivel nacional, y eso ha sumado mucho en la legitimidad y la validación del plan nacional, ¿no? Que le ha dado la legitimidad que se necesita estos 2 años de discusiones, de reflexiones, de compartir, de articular, y esto lo he puesto como un elemento que debemos tener a futuro, la importancia de la articulación no solamente a nivel de todos los sectores estatales, sino también de todas las partes, para poder lograr la implementación de este plan, ¿no? Como sector hemos aprendido mucho y lo comparto, Igor, siempre estamos en una etapa de aprendizaje. Oír siempre las voces de las personas más críticas nos ha fortalecido también y hemos logrado identificar mejor los riesgos para dar mejores aportes también en el plan de trabajo. Destacamos que el plan haya corregido una preocupación inicial que estaba relacionada solamente con el tema de la informalidad. Destacamos que se hayan oído nuestras voces. Destacamos, y en parte de mi empresa que trabaja en Amazonía, la importancia de la contribución del sector privado en el plan de cierre de brechas, como un documento también que tiene que ser visto y tiene que ser utilizado para poder cerrar las brechas y para que los derechos de todos y todas las peruanas puedan ser totalmente respetados, ¿no? Con relación a la exposición de las reflexiones de nuestro ministro de Energía y Minas, el ministro Gálvez, queremos destacar lo que ha señalado, que es la importancia de identificar oportunidades para mejorar los derechos humanos en las zonas donde estamos operando las empresas.
agradeció, por ejemplo, los aportes de las empresas agremiadas durante la emergencia del COVID-19 a través de la donación de oxígeno, a través de los apoyos a las campañas del Ministerio de Salud, y aquí otra vez la articulación, siempre articulada a nivel de las direcciones regionales de salud y con los gobiernos regionales, ¿no? El ministro ha invitado a las empresas a ir más allá de lo que la ley establece, comprometiendo el entorno para hacer más visible nuestro aporte a la sociedad. Es un reto que seguro que todos lo estamos escuchando y vamos caminando con ese pedido. Y también el haber destacado el trabajo laborativo entre el Estado y las empresas como el RIMAY para formalizar una visión común en el sector. Este año se ha realizado el primer RIMAY en Moquegua, que espera ser replicado en otras regiones para trabajar una visión común en el desarrollo sostenible. Germán Segarra nos ha ayudado también a poder entender y nos ha dado varios mensajes claros, ¿no? Primero, que la aprobación del plan alegremente coincide también con la celebración de la década de la Declaración de los Principios Rectores. El sector minero energético continúa siendo el pionero en los avances de la incorporación del enfoque de derechos humanos en sus prácticas y la importancia que tiene la debida diligencia para la sostenibilidad de los proyectos. Nos cierra mencionando que este es el proceso de construcción del Plan Nacional ha sido un logro en sí mismo. Institucionalizar los canales de diálogo y llegar a consensos es y ha sido muy valioso. Debemos ahora, como reto, asegurar a futuro que este proceso sea atendido, asegurando recursos, estructuras para asegurar la implementación. Y finalmente, solo para mostrar los avances realmente de este proceso significativo, y quería relevar lo que dijo el ministro Gálvez, que ha sido el reconocimiento de las mejores prácticas empresariales responsables, que lo que ha hecho ha sido visibilizar y reconocer los avances de la incorporación del enfoque de los derechos humanos en las empresas. En este año del Bicentenario se ha evaluado el reconocimiento y la incorporación de este enfoque en las mejores prácticas de la empresa. Queremos saludar este reconocimiento que ha hecho el Ministerio. Se han reconocido 4 prácticas y si ahí nos acompaña una lámina y aquí podemos ver mecanismos de quejas y reclamos, 3 empresas que han sido reconocidas, Santa Pacay, Las Bambas, Petroperú, y estos mecanismos de quejas y reclamos tienen acceso a la información, tienen comunicación, tienen una serie de elementos que siempre van a estar vigentes en el enfoque de los derechos. Monitoreo ambiental participativo, donde como empresa también hemos tenido la suerte de ser reconocidas, de la mano también con Pluspetrol y la empresa Poderosa. Y aquí muestra la permanente participación y fiscalización y participación de la sociedad civil involucrada en los procesos productivos que permanentemente están en contacto, revisando y mirando cómo los impactos vienen siendo manejados y controlados. La medición de los impactos en los OEs han sido aquí mencionadas, reconocidas, Antamina, Cerro Verde, ISA, y finalmente debida diligencia en derechos humanos con el reconocimiento Anglo American, Antamina y Yanacocha. Creo que en la celebración del Bicentenario, este reconocimiento de cómo las empresas venimos incorporando el enfoque de derechos en nuestras prácticas es sumamente positivo. Con eso quiero dar las gracias.